Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Estamos en la semana 33, día 3, parte 1. Entonces, reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Entonces, en la actividad del día 1, analizaste las ideas preconcebidas acerca de los roles de las mujeres y los hombres y deliberaste sobre cómo influyen en la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños en la actualidad. Entonces, hoy identificarás y explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles de los varones y de las mujeres. Bien, entonces, la actividad de hoy son los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. El área es personal social, la competencia construye interpretaciones históricas. El propósito. Hoy identificarás y explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en diferentes etapas de la historia. Nuestra meta es explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. Bien, entonces, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Lo que esperamos de ti es argumentar sobre la base de información confiable, ya sabes dónde lo encuentras, acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad, ¿no? Describir los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y de la actualidad. Otro criterio, utilizar en tus argumentos categorías temporales, como en el virreinato y en la actualidad, ¿no? Bien, empecemos. Acá vamos a leer algunos testimonios, ¿no? Vamos a leer el testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17 años, ¿no? En el año 1947 se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar, planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Entonces, a raíz de este testimonio, tú vas a poder explicar, ¿no? ¿En qué año sucedía esto? Sucedía en el año 1947, cuando la abuelita de Justina, ella creía, ¿no? Creía que solamente las mujeres servían para cocinar, lavar, bordar, planchar, nada más. No iban al colegio, no. En cambio, los varones sí, iban a estudiar, iban a trabajar, buscaban el sustento para, eh, mejor dicho, buscaban la economía para poder sustentar a la familia, para poder comprar, ¿no? los alimentos, ropa, vivienda. Entonces, si tú explicas con la fecha cuándo sucedió, entonces ahí ya estás haciendo tu explicación durante el testimonio durante el virreinato. Acá, el testimonio de la mamá de Antonio, vamos a leer. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, le contó que cuando tenía 17 en el año 2002, hace poco, ¿no? Decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas,
Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos e hijas, ¿no? Cuando tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas y en la actualidad está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos, quienes confían mucho en ella. Entonces, acá hay un, un caso, un testimonio, ¿no? De la actualidad. Ahora en día, ¿no? Ya la mujer también estudia, también trabaja, también tiene una profesión. Ya no es como en aquellos tiempos del virreinato, como el testimonio de la abuelita de Justina. Entonces, de acuerdo a estas lecturas, tú vas a hacer tus explicaciones. Bien. Vas a responder. Luego de haber leído los testimonios, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso, ¿no? Y conteste estas preguntas. Las preguntas, y acá está el testimonio de la abuelita de Justina, el testimonio de la mamá de Antonio. Ya. ¿Cuál era el rol de las mujeres en el año de 1947 y 2002 según los testimonios? ¿No? Acá en el testimonio de la abuelita de Justina, su rol era cocinar, lavar, planchar, ¿no? Cuidar a los hijos. Ese era de la señora. Y en el testimonio de la mamá de Antonia, de Antonio, cuando ella tenía 17 años, dice que empezó a estudiar, ¿no? La carrera de Derecho. Y cuando ya se casó, su esposo lo apoyaba, ¿no? Lo apoyaba con los quehaceres domésticos y ambos realizaban esas actividades y ambos también salían a trabajar. Entonces ya hay una igualdad de derecho, ¿no? Entonces las mujeres también en la actualidad pueden ejercer, ¿no? Diferentes cargos, diferentes profesiones. Inclusive la mamá de Antonio estaba a postular para alcaldesa, ¿no? Y que es ella, es una abogada, ¿no? Y es inclusive jueza. Bien, entonces, así vas a describir. ¿Cuál era el rol de los hombres en el año 1940, 2000 y 2002 según los testimonios? Bien, el rol de los varones era, ¿no? Ir a trabajar, estudiar, traer el sustento a la casa, ¿no? En 1947. Pero en el 2002, donde el testimonio de Antonio dice, ¿no? Que los varones también tienen las mismas oportunidades que las mujeres, ¿no? Los varones ayuda a la mamá el papá de Antonio ayuda a la mamá de Antonio, ¿no? En los quehaceres domésticos, en el cuidado de los hijos y también va a trabajar. Entonces ya hay un equilibrio, ¿no? ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿En qué se parecen? Bueno, los roles de las mujeres, ¿no? Se parecen bueno, en que cocinan, lavan, planchan, ¿no? Y los hombres trabajan y traen siempre también el sustento. Entonces, eso sí permanece de siempre. Pero los cambios, ¿no? En las mujeres ha cambiado, porque anteriormente ellas no salían de casa y en la actualidad sí, salen a estudiar, salen a trabajar, ¿no? Son profesionales, o sea, tienen ya los mismos derechos que los varones. Vamos, ¿en qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Y permanencias, dice, entonces ya lo dijimos. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿No? El rol ¿En qué se diferencia el rol de la mujer en la época? Es que era solamente ama de casa, ¿no? Y en la actualidad ya es mutuo acuerdo entre el varón y la mujer, se ayudan, ¿no? Los quehaceres domésticos lo hacen los dos, crían a los hijos los dos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no?
En cambio, en la actualidad, el varón salía a trabajar y la mujer era para cocinar, lavar, planchar y cuidar a los hijos, ¿no? En cambio, en la actualidad ya tienen las mismas oportunidades. ¿Ya? ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué creemos, no? Porque en la antigüedad, ¿no? Esto era difícil de que acepten, ¿no? Que las mujeres vayan a estudiar, que de las mujeres sean profesionales, ¿no? Las mujeres solamente servían para criar a los hijos, ¿no? Lavar, planchar, cuidar y lo demás. En cambio ahora, ¿no? A raíz de una lucha también, de una lucha, entonces las mujeres también ya tienen las mismas oportunidades, ¿no? Bien, ya, tiempos antiguos. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo y otros han permanecido. Como ejemplo, acá tienes detalladamente para poder analizar. En los tiempos de la abuelita de Justina se pensaba que las mujeres solo podían dedicarse a las tareas domésticas, ¿no? Lo que te decía, lavar, planchar, cocinar. Y tenían que prepararse para ser una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar y trabajar para dar sustento a su familia. A pesar de que han pasado muchos años, la actualidad, algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben de ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas. Esto constituye una permanencia, ¿no? En algunos lugares, pero en el caso del testimonio de Antonio ya no existe eso. Sin embargo, hay hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto constituye un cambio, así como el papá de Antonio. No, existen más cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres para identificarlos. Te invitamos a leer, ¿no? el, el anexo, qué roles desempeñaban las mujeres y los hombres en la sociedad virreinal. Y el texto, anexo 2, historia de un voto femenino en el Perú, que se encuentra en la plataforma. Pero asimismo también vas a volver a leer el texto del día 1, ¿no? Del día lunes, que dice desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Las desigualdades, ya te decía que era la educación, ¿no? La política, ¿no? Entonces, eso vamos a ver acá en las lecturas. ¿Qué roles desempeñaban las mujeres y los hombres en la sociedad del virreinato? Vas a leer una, dos y tres veces hasta que lo entiendas. Por ahí vas, porque de allí vas a responder las preguntas, vas a hacer tu explicación. Entonces, vamos a leer. Durante los siglos 16, 17 y 18 se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo había dos opciones, el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos. Su educación tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres. En la época de la colonia, a la mujer se la concebía como un ser inferior y subordinado, quiere decir que estaba al mando del hombre. Para contraer matrimonio quería del consentimiento paterno y una vez casada quedaba bajo la protección legal del esposo. Necesitaba su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. Era dependiente y no podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. En aquella época se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como La Perfecta Casada, que les brindaba consejos para llevar una vida honesta y ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expedido, dedicado a las mujeres casadas.
a fin de que contribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. Por otra parte, en los colegios para niñas huérfanas, ellas eran tratadas como adultas en miniatura, bajo un riguroso control. Cada actividad, cada hora del día estaban organizadas y estrictamente reglamentadas. Aparte de ello, para todas las niñas en general, la enseñanza implicaba comportamiento en sociedades y labores domésticas. Debía capacitarse en las tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales que podían servirles para la vida de la casa, ¿no? O para colaborar en el sostenimiento del hogar, ¿no? Bien, esta es una fuente confiable, ¿no? Es la historia de las mujeres en América Latina. Bien, acá hay otra. Historia del voto femenino en el Perú, acá donde recién empiezan las mujeres a participar. Vamos leyendo. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda, una de las más importantes del siglo XX en el Perú. Las peruanas de entonces tuvieron que aprender un largo recorrido para que se les reconociera los derechos fundamentales. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se les consideraba en inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad. Eran los argumentos generalmente esgrimidos, ¿no? En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaban al ámbito doméstico, al cuidado de las hijas y los hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho de voto a la mujer fue en Nueva Zelanda en 1893, hace muchos años. En el Perú, durante el siglo pasado, ocurrieron los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino, al considerarse que la mujer todavía no estaba preparada para votar. En 1933 el Congreso Constituyente otorgó el derecho de voto para las elecciones municipales a las mujeres analfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica, esta norma era letra muerta, pues muchas personas opinaban que la mujer no tenía independencia para votar por entera libertad. En 1955 se promulgó la ley 12391 que modificó la Constitución Política del Perú y concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito. De esta manera se conoció su calidad de ciudadanas. La primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde del total de votaciones aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% hombres, ¿no? En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres, ¿no? Entonces ya empezaron a ejercer sus derechos. Bien, acá tienes también la otra lectura que ya leíste el día lunes, desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres. La vuelves a leer para poder responder. Entonces, responder después de haber leído los textos, ¿no? Coge en tu cuaderno, qué sé yo, ¿no? Las preguntas. ¿Cuáles eran o son los roles de las mujeres y los hombres, tanto en el virreinato, en la actualidad, ¿no? Ya te expliqué, entonces lo vuelves a leer si no lo has entendido, que los roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra, sí, no es cierto, pero ¿dónde cambiaron? Tanto en el virreinato como en la actualidad.
¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen hasta la actualidad? ¿No? Entonces también escribes. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? ¿No? ¿Qué ocurrió? Que las mujeres buscaron sus derechos. Podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades y por qué. Sí, existe igualdad de derechos, tanto el varón como la mujer, y oportunidades también, porque ahora la mujer estudia, la mujer es profesional, lo mismo que el varón. Entonces, ahora te vas a evaluar. Teniendo en cuenta los textos que leíste, ¿no? Las respuestas anteriores, escribe una explicación. Vas a escribir tu explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Considera los criterios mencionados al inicio de la actividad. Todos esos criterios tiene que tener, ¿no? Tras haber escrito tu explicación, una vez que explicas sobre los cambios y permanencias, entonces respecto a los roles de las mujeres y de los hombres en la época del virreinato y la actualidad, revisas, ¿no? Utilizando esta lista de cotejo, ¿no? Luego, si es necesario, lo mejoras o si no, lo dejas allí. ¿Tus argumentos están basados en información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato de la actualidad? Me imagino que sí, porque acabamos de leer dos lecturas confiables. ¿Describiste los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad? Sí, porque ahí en las lecturas te he ido explicando. En tus argumentos, en lo que tú escribiste, utilizaste categorías temporales como en el virreinato, ¿en qué año fue? ¿No? ¿En qué año fue? Y en la actualidad, en que ahí tenemos el testimonio de Antonio, que fue en el 2002, ¿no? Hasta nuestra actualidad, que ahora también sí existen, pero también existen en algunas partes donde la mujer todavía es sumisa, ¿no? El hombre piensa que solamente sirve para cocinar, lavar, planchar y todo lo demás, ¿no? Entonces tú colocas sí, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que has respondido, cumpliste con todos los criterios, ¿cuál debes mejorar? ¿Qué harías para mejorarlo, si es que te falta? Y si no, ahora con tu familia, ¿no? Respondes estas preguntas o tus familiares que te respondan, ¿no? ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato? A estas alturas me imagino que no, pero de repente a tu familia sí, ¿no? Entonces, ¿y el por qué? Y los que desempeñan en la actualidad y el por qué, ¿no? Responde. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres mantienen actualmente y por qué? ¿No? ¿Están de acuerdo en que se mantengan esos roles o alguno debería cambiar y por qué? ¿No? Ahora en la actualidad todos deben de estudiar, varones y mujeres. ¿Qué podrían hacer para que tanto mujeres como hombres podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos, respetar y apoyarnos, estudiar? Para eso estamos ahora, ¿no? Yo como maestra estoy motivándolos para que estudien, ¿no? Para que lean y comprendan lo que leen, ¿no? Entonces, si, si ya estás preparado, ahora vas a responder estas dos preguntas. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres de la época del virreinato y la actualidad? Me imagino que sí, porque tú eres un campeón, una campeona. ¿Qué dificultades tuviste? Colocas las que tuviste y si no las y cómo las superaste también. Y si no tienes ninguna dificultad, has comprendido todo, entonces, ok. Ahora, hay que agradecer a Dios por todo, ¿no? Y que Dios te bendiga y con mi persona hasta la próxima.